Hay un líquido que puedes fabricar en tu cocina con 3 ingredientes de ferretería. Cuesta menos de 40 pesos mexicanos y hace algo que la industria de acabados para madera lleva 70 años intentando que olvides. Devuelve la madera muerta a la vida. No la tapa, no la disfraza, la reconstruye desde la fibra. No estamos hablando de un barniz que forma una capa plástica sobre la superficie y se pela en 8 meses. No estamos hablando de un tinte que maquilla las grietas hasta que la lluvia lo delata. No estamos hablando de una laca industrial que cuesta 500 pesos el litro y necesita compresor para aplicarse. Estamos hablando de un aceite que penetra hasta el corazón de la veta, que se funde con la celulosa, que se vuelve parte de la madera. Un aceite que los artesanos europeos usaban en el siglo XV para tratar las puertas de catedrales que siguen en pie hoy, 500 años después. Un aceite que la Marina Británica usaba para sellar los cascos de sus barcos de guerra. Un aceite que tus bisabuelos probablemente conocían y que la generación de tus padres ya no recuerda. La industria de recubrimientos y acabados para madera vale casi $2.000 millones al año, 2000 M00000. Y la fórmula que amenaza ese negocio no se puede patentar, no se puede monopolizar, no se puede meter en una caja con un código de barras de 300 pesos. Entonces hicieron lo que siempre hacen. No la prohibieron, no la combatieron. Simplemente la enterraron, la sacaron del manual, la borraron de la conversación. Lo enterraron no porque fallara, lo enterraron porque funcionaba demasiado bien. Esta es la historia de 3 ingredientes de menos de 40 pesos que la industria de acabados para madera jamás quiso que conocieras. Bienvenido a Sabiduría Oculta. Si estas historias te importan, suscríbete y activa la campana. Aquí abrimos las bóvedas que la industria selló. Ahora déjame llevarte al principio, porque esta fórmula no salió de un laboratorio moderno ni de un video viral. Tiene raíces que se hunden miles de años en la tierra. El lino es una de las plantas más antiguas que la humanidad domesticó. Hace más de 9000 años, en la región que hoy llamamos Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que ahora es Irak, los primeros agricultores ya cultivaban lino, lo usaban para todo. Las fibras del tallo se convertían en lino textil, uno de los tejidos más resistentes que existen, pero las semillas, pequeñas y brillantes como gotas de ámbar, guardaban algo más, un aceite denso, dorado, que al exponerse al aire hacía algo que ningún otro aceite vegetal hacía con tanta potencia. Se endurecía. Los egipcios lo conocían. Cuando enterraron al faraón Tutankamón en el siglo XIV antes de nuestra era, las vendas de lino que envolvían su cuerpo estaban impregnadas con aceite de linaza. No era accidental. El aceite sellaba, preservaba, protegía contra el paso del tiempo. Los egipcios pintaban sus templos con mezclas que contenían este aceite. 5000 años después, fragmentos de esos pigmentos todavía se sostienen sobre la piedra. En China, el aceite de linaza se usaba como impermeabilizante desde la dinastía Han. 200 años antes de nuestra era, los artesanos chinos trataban paraguas de papel, muebles ceremoniales y barcos fluviales con capas de aceite de lino hervido. Descubrieron lo mismo que los egipcios. Este aceite no solo cubría la superficie, se transformaba. Y esa transformación era diferente a cualquier otro aceite vegetal. El aceite de oliva se queda grasoso, el aceite de sésamo se pone rancio, pero el aceite de linaza se endurece, se vuelve sólido, se convierte en un escudo transparente e invisible. 9000 años de civilización humana y nadie encontró nada mejor para proteger una superficie de madera. Los romanos la usaban para tratar el interior de sus barcos mercantes. Los persas lo mezclaban con pigmentos para crear pinturas que duraban generaciones sobre la madera de sus palacios. En la India, el aceite de lino era parte de las técnicas de preservación de templos. Cada civilización que tocaba esta planta descubría la misma verdad. La semilla de lino guarda un aceite que desafía al tiempo. Pero fue en Europa medieval donde el aceite de linaza encontró su verdadera vocación. Los carpinteros gremiales de Alemania, Países Bajos y Escandinavia lo adoptaron como el acabado estándar para toda madera que necesitara resistir. Puertas de iglesias, vigas de techos, barandales de escaleras, quillas de barcos.
La receta era simple y se transmitía de maestro a aprendiz. Aceite de linaza cocido, rebajado con trementina de pino, aplicado con trapo pulido a mano. Nada más, nada menos. Los vikingos usaban una mezcla de aceite de linaza hervido y brea de pino para impermeabilizar los cascos de sus drar, esos barcos largos que cruzaban el Atlántico Norte. La madera de roble tratada con esta mezcla resistía el agua salada durante años y cuando empezaba a deteriorarse, bastaba aplicar otra capa. No había que lijar, no había que decapar, no había que tirar la pieza a la basura, solo alimentar la madera. Luego llegó 1855. Un joven inventor inglés llamado Frederick Walton estaba en su taller en Staines, cerca de Londres, cuando notó algo en una lata de pintura olvidada. Sobre la superficie se había formado una piel elástica, flexible, resistente. Era linoxina, aceite de linaza que se había oxidado y polimerizado al contacto con el aire. Walton no la tiró, la estudió y entendió que tenía entre manos algo enorme. En 1860, Walton patentó un proceso para producir linoxina de forma controlada. 3 años después, en 1863, combinó esa piel de aceite oxidado con polvo de corcho y pigmentos y patentó el resultado. Lo llamó linóleo, de latín linum, lino, jum, aceite. Para 1869, su fábrica exportaba a toda Europa y a Estados Unidos. El linóleo se convirtió en el piso estándar de hospitales, escuelas y hogares durante casi un siglo, todo basado en la misma molécula que los egipcios ya conocían. Y aquí es donde la historia se tuerce, porque durante miles de años el aceite de linaza fue el rey indiscutido de la protección de madera. Cada carpintería, cada astillero, cada taller de muebles tenía su botella. Era barato, era efectivo, duraba generaciones y cualquiera podía comprarlo o incluso prensarlo de semillas cultivadas en su propio jardín. Pero en la década de 1950 algo cambió, y no fue la química, fue el modelo de negocio. La industria petroquímica gigantesca después de la Segunda Guerra Mundial necesitaba nuevos mercados para sus derivados del petróleo. Las refinerías producían cantidades enormes de resinas sintéticas, subproductos que necesitaban destino comercial, y encontraron uno perfecto: los acabados para madera. El poliuretano apareció en el mercado a finales de los años 50, laca sintética en los 60, los barnices acrílicos en los 70. Cada generación de productos era más rápida de aplicar, más brillante, más uniforme, pero había un detalle que nadie mencionaba en la publicidad. Todos formaban una película plástica sobre la madera. No penetraban, no se fusionaban con la fibra, se sentaban encima como una máscara, y las máscaras se caen, se pelan, se rayan, se opacan. En 2, 3, máximo 5 años hay que lijar, decapar, volver a comprar, volver a aplicar. Ingresos repetidos, el sueño de cualquier industria. El aceite de linaza no funcionaba así. Penetraba, se volvía parte de la madera. No se pelaba porque no había capa que pelar. Cuando la madera se opacaba con los años, bastaba aplicar otra mano de aceite con un trapo, sin lijar, sin químicos, sin contratar a nadie. Eso era un problema, no para el dueño de la madera, sino para el fabricante de acabados. Y así empezó la desaparición. No hubo una conspiración con carpeta secreta, hubo algo más eficiente: dinero en publicidad. Las marcas de poliuretano invirtieron millones en posicionar sus productos como la evolución moderna. Las ferreterías les dieron espacio privilegiado en los estantes porque dejaban mayor margen. Los programas de televisión de remodelación financiados por estas mismas marcas dejaron de mencionar el aceite de linaza. Los contratistas dejaron de recomendarlo porque el proceso era más lento y no podían cobrar por materiales especializados. Leo Baekeland, el químico que inventó la baquelita, el primer plástico completamente sintético, abrió la puerta a las resinas fenólicas en los años 30. Esas resinas evolucionaron hacia los alquídicos en los 40, y para los 50 la infraestructura estaba lista para fabricar acabados de madera que no tenían una sola molécula natural. Todo plástico,
Todo petróleo. Los manuales de carpintería de antes de la guerra dedicaban capítulos enteros al aceite de linaza. Los manuales de después de 1960 ni lo mencionaban, no porque hubiera dejado de funcionar, porque las editoriales que publicaban esos manuales percibían publicidad de las marcas de poliuretano. En una generación, el conocimiento simplemente se evaporó. Ahora vamos a la ciencia, porque lo que hace esta fórmula no es magia, es química pura, documentada, reproducible, y cuando entiendes cómo funciona a nivel molecular, entiendes por qué la industria la teme. El aceite de linaza es un triglicérido. Eso significa que cada molécula está formada por una estructura de glicerol con 3 cadenas de ácidos grasos. La cadena dominante es el ácido alfa-linolénico, un ácido graso con 3 dobles enlaces en su estructura. Esas 3 insaturaciones son la clave de todo. Cuando el aceite de linaza entra en contacto con el oxígeno del aire, ocurre un proceso llamado polimerización oxidativa. El oxígeno se inserta en los enlaces carbono y hidrógeno que están junto a esos dobles enlaces. Se forman hidroperóxidos, moléculas inestables y reactivas. Esos hidroperóxidos se rompen y generan radicales libres que empiezan a crear puentes entre las cadenas de ácidos grasos vecinas. El resultado es una red tridimensional de polímero sólido flexible y resistente al agua, exactamente lo mismo que Walton observó en su lata de pintura en 1855. Este proceso es exotérmico, libera calor, y aquí hay un punto crucial de seguridad del que hablaremos más adelante, porque ese calor puede ser peligroso en ciertas condiciones. Pero lo importante ahora es esto. El aceite de linaza no se seca como se seca el agua, no se evapora, se transforma, pasa de líquido a sólido mediante una reacción química irreversible, y lo hace dentro de las fibras de la madera, no encima. Ahora el vinagre. El vinagre blanco es una solución diluida de ácido acético, generalmente al 5%. Cuando lo aplicas sobre madera envejecida, el ácido acético reacciona con los óxidos metálicos y los depósitos minerales que se acumulan en la superficie con los años. Esas capas grises y opacas que hacen que la madera vieja parezca muerta. El ácido disuelve esa capa de oxidación sin dañar las fibras de celulosa que hay debajo. Limpia la superficie a nivel molecular, como si preparara el terreno para que el aceite pueda entrar. ¿Y la trementina? La trementina es un solvente natural que se obtiene destilando la resina de los pinos. Su función en esta fórmula es reducir la viscosidad del aceite de linaza. El aceite puro es denso, espeso, y si lo aplicas directamente sobre madera, tiende a quedarse en la superficie y polimerizar antes de penetrar. La trementina lo adelgaza, lo vuelve más fluido y le permite infiltrarse profundamente en los poros y las vetas de la madera. Una vez dentro, la trementina se evapora lentamente y el aceite queda atrapado en las fibras, donde polimeriza y forma esa red de protección desde el interior. Piensa en eso un momento. 3 ingredientes, 3 funciones diferentes, trabajando en secuencia perfecta: limpiar, penetrar, polimerizar. El vinagre prepara la superficie, la trementina abre el camino, el aceite de linaza se instala en las fibras y se convierte en armadura. Es como un equipo de 3 personas donde cada una sabe exactamente cuál es su trabajo. Y aquí hay un dato que a la industria no le gusta que sepas. El aceite de linaza polimerizado tiene una composición química notablemente similar a los recubrimientos sintéticos más caros del mercado. La diferencia es que el sintético se queda en la superficie, formando una cáscara. El aceite de linaza se integra con la madera y se vuelve parte de ella. Cuando un barniz comercial se raya, ves la madera desprotegida debajo. Cuando la madera tratada con aceite de linaza se raya, el aceite ya está dentro de la fibra, la protección sigue ahí. Ningún producto comercial de 300 o 500 pesos hacen las 3 cosas a la vez. Y no es casualidad. No le conviene al fabricante que un solo producto resuelva el problema completo. El negocio está en venderte el limpiador, después el sellador, después el acabado, después el mantenedor. 4 productos donde bastan 3 ingredientes. Ahora la receta.
Y quiero que pongas atención porque lo que viene es algo que puedes hacer hoy con cosas que consigues en cualquier ferretería de tu colonia. Vas a necesitar 3 cosas. Aceite de linaza. En cualquier ferretería lo encuentras como aceite de linaza para madera o aceite de linaza doble cocido. 1 litro cuesta entre 50 y 90 pesos mexicanos, dependiendo de la marca y la ciudad. Vinagre blanco, el mismo que usas para cocinar. 1 litro cuesta entre 12 y 20 pesos en cualquier tienda de abarrotes. Y trementina o aguarrás de pino lo encuentras en la sección de solventes de la ferretería. 1 litro de trementina cuesta entre 70 y 100 pesetas. Con 1 litro de trementina de cada uno tienes suficiente para tratar una mesa de comedor completa, un juego de sillas o entre 4 y 6 metros cuadrados de terraza. El costo total entre 130 y 110 pesos por los 3 litros completos. Una sola aplicación sobre un mueble promedio usa entre 100 y 200 mililitros de la mezcla, lo que significa que tu costo real por pieza restaurada es de menos de 40 pesos. La proporción es partes iguales, 1/3 de aceite de linaza, 1/3 de vinagre blanco, 1/3 de trementina. Mézclalo en un frasco de vidrio con tapa, agítalo bien durante 1 minuto. Va a verse turbio al principio, eso es normal. Déjalo reposar 5 minutos y vuelve a agitar. Está listo. Paso 1. Limpia la madera. Quita el polvo, la suciedad, las telarañas. Si tienes cera vieja o barniz pelado, pásale una lija de grano 120 para abrir los poros. No necesitas lijar hasta dejar la madera virgen. Solo romper la capa superficial para que el líquido pueda entrar. Si la madera está muy deteriorada, usa primero lija de grano 80 y después la de 120. Paso 2. Aplica la mezcla con un trapo de algodón limpio. No uses brocha. El trapo te da más control y distribuye el líquido de manera uniforme. Moja el trapo, escúrrelo ligeramente y frota siguiendo la dirección de la veta. Siempre con la veta, nunca en contra. Vas a notar cómo la madera absorbe el líquido casi inmediatamente. La primera capa desaparece rápido porque la madera seca tiene hambre de aceite. Paso 3. Espera entre 45 minutos y 1 hora. La trementina necesita tiempo para llevar el aceite hacia las fibras interiores. Después, aplica una segunda capa igual que la primera, con trapo siguiendo la veta. Paso 4. Si la madera estaba muy seca, muy gris, muy castigada por el sol, aplica una tercera capa después de otra hora de espera. En maderas que solo necesitan mantenimiento, 2 capas son suficientes. Puzzle C. Deja secar durante 24 horas en un lugar ventilado. El aceite de linaza necesita oxígeno para polimerizar. Recuerda que no se seca por evaporación, sino por reacción con el aire. Un espacio cerrado sin ventilación retrasará el curado. Ahora viene la parte más importante de todo este tutorial, y no exagero cuando digo que esta parte no es opcional. Léela, escúchala, grábatela. Los trapos que usaste para aplicar esta mezcla son peligrosos. No es una exageración ni es alarmismo, es química. Recuerda que la polimerización oxidativa del aceite de linaza es una reacción exotérmica, libera calor. Cuando un trapo empapado en aceite de linaza se arruga, se dobla o se tira a la basura en una bolsa, el calor de la oxidación no puede dispersarse, se acumula, la temperatura sube y ese trapo puede alcanzar su punto de ignición y encenderse solo, sin cerillo, sin chispa, sin fuego externo, combustión espontánea. Esto no es teoría. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos documenta más de 14,000 incendios al año por combustión espontánea. Muchos de ellos son trapos con aceite de linaza en garajes y talleres. Es un peligro real y serio. La solución es simple. Cuando termines de aplicar la mezcla, extiende los trapos completamente abiertos sobre una superficie plana en un lugar ventilado, un tendedero, una cerca, el respaldo de una silla al aire libre. Déjalos secar completamente extendidos durante al menos 48 horas. Una vez secos y rígidos, ya no hay riesgo. Puedes tirarlos a la basura normal. La otra opción, mete los trapos usados en un balde con agua y déjalos sumergidos hasta que los puedas extender a secar.
Nunca jamás arrugues un trapo mojado de aceite de linaza y lo tires a una bolsa de basura. Esa decisión puede costarte la casa. Y una cosa más sobre la seguridad. Trabaja en un lugar ventilado. La trementina y el aceite de linaza producen vapores que en espacios cerrados pueden causar mareos o irritación. Si estás restaurando un mueble de interior, hazlo afuera o con ventanas y puertas abiertas. Usa guantes si tienes piel sensible y si te salpican los ojos, lava con agua abundante durante 15 minutos. Esta fórmula es natural, pero natural no significa inofensivo. El fuego también es natural. Respétala. También hay limitaciones honestas que debo mencionar. Esta fórmula no es magia y hay cosas que no puede hacer. No va a reparar madera que ya está podrida o que tiene daño estructural por hongos o termitas. Si la madera se deshace al tocarla, necesita reemplazo, no aceite. Tampoco funciona sobre superficies ya barnizadas con poliuretano. Primero tienes que retirar ese barniz viejo con lija o decapante, porque la capa plástica impide que el aceite penetre, y el aceite de linaza tiende a oscurecer ligeramente la madera y darle un tono dorado cálido. Si necesitas madera blanca o con un tono claro específico, esta no es tu solución. Ahora, dicho todo eso, escucha esta historia. Don Refugio Hernández, un carpintero de 72 años en Pátzcuaro, Michoacán, aprendió esta fórmula de su padre, que la aprendió de su abuelo, 3 generaciones usando los mismos 3 ingredientes. La madera no se muere, dice Don Refugio, se duerme, y este aceite la despierta. Su taller tiene muebles de cedro rojo tratados con esta mezcla en más de 30 años. El cedro sigue vivo, sigue con color, sigue exhalando su aroma cuando lo frotas con la mano. Ningún poliuretano del mundo produce ese resultado en 3 décadas. Ahora los números, porque los números son imposibles de ignorar. La industria global de restauradores y acabados para madera genera casi $2,000 millones al año. Solo en México, los contratistas de mantenimiento de madera cobran entre 3,000 y 8,000 pesos por restaurar una terraza promedio de 15 metros cuadrados. Eso incluye mano de obra, materiales comerciales, lijado, sellado y acabado. Y ese trabajo con productos convencionales dura entre 3 y 5 años antes de necesitar repetirse. Con la fórmula que acabas de aprender, el costo de materiales para esa misma terraza es de menos de 200 pesos. La aplicación la haces tú en una tarde y el mantenimiento cuando la madera empiece a verse opaca después de 2 o 3 años es aplicar otra capa con un trapo, sin lijar, sin decapar, sin contratar a nadie. Costo de mantenimiento, menos de 40 pesos y 1 hora de tu tiempo. La diferencia entre 200 pesos y 5,000 pesos no es un error de cálculo. Es el margen de una industria construida sobre tu desconocimiento. Y aquí está el detalle que sella todo. Esta fórmula no se puede patentar. No existe forma legal de monopolizar el aceite de linaza, el vinagre blanco o la trementina. Son sustancias naturales, conocidas desde hace miles de años, y es de disponibles en cualquier ferretería del planeta. No puedes poner un candado a algo que la naturaleza produce. No puedes cobrar regalías por una receta que los vikingos ya usaban. Eso significa que ninguna corporación puede convertir esta fórmula en un producto exclusivo de marca registrada, con margen del 400%. Y cuando algo no puede generar márgenes obscenos, el mercado no lo promociona, no aparece en los anaqueles privilegiados, no tiene presupuesto publicitario, no tiene influencers pagados recomendándolo, no aparece en la primera página de resultados cuando buscas cómo restaurar madera en Internet. Lo que aparece son los productos de 500 pesos de las marcas que sí pagan por estar ahí. La supresión no necesita una conspiración con carpeta secreta. Es la lógica natural de un mercado que premia la complejidad y castiga la simplicidad. Cuando un problema se resuelve con 40 pesos y un trapo, no hay espacio para intermediarios, y los intermediarios no desaparecen en silencio. Borran la alternativa del mapa. Si buscas restaurar madera en cualquier buscador, los primeros 30 resultados son guías patrocinadas por marcas de acabados químicos. Los videos mejor posicionados en YouTube son de contratistas que usan productos específicos, productos que casualmente aparecen con un enlace afiliado en la descripción. El algoritmo no decide qué es mejor, el algoritmo decide quién pagó más para que lo veas primero.
Hay otro ángulo que pocas veces se menciona. El servicio de reparación y mantenimiento de muebles de madera a nivel global genera 8.500 millones de dólares al año. Ese negocio depende de que tú no sepas hacer esto. Cada contratista que cobra 4.000 pesos por restaurar una puerta está cobrando el 95% de margen sobre materiales, y una parte enorme de ese margen viene de tu desconocimiento, no de su habilidad. No estoy diciendo que los profesionales no tengan valor, lo tienen. Hay trabajos de restauración complejos que requieren experiencia, pero la inmensa mayoría de las restauraciones domésticas, la terraza, la banca del jardín, la mesa de comedor de tu abuela, las puertas de tu casa, son trabajos que cualquier persona con un trapo y 40 pesos puede hacer en una tarde. Y nadie te lo dice porque no le conviene a nadie decírtelo. El margen no está en la habilidad, el margen está en que tú no sabes que esto existe. Quédate conmigo un momento más porque quiero que pensemos en algo juntos. Esta fórmula no desapareció porque dejara de servir. No la abandonaron porque se descubriera algo mejor. La enterraron porque era demasiado accesible. Un aceite que cualquiera puede comprar. Un vinagre que ya tienes en tu cocina. Un solvente que cuesta lo mismo que un par de refrescos. No necesitas curso. No necesitas herramienta especializada. No necesitas permiso de nadie. Y eso, en un sistema económico que depende de tu dependencia, es intolerable. Piensa cuántos conocimientos como este se han perdido en tu familia. Tu abuela probablemente sabía cómo darle vida a un mueble viejo con algo que tenía en la alacena. Tu abuelo probablemente trataba las puertas de su casa una vez al año con un aceite que olía a bosque. No eran secretos, eran sentido común, eran la forma natural de cuidar las cosas en lugar de reemplazarlas. Pero nos enseñaron a reemplazar. Nos enseñaron que lo viejo se tira, que restaurar es trabajo de profesionales, que si no viene en un envase con instrucciones en 6 idiomas y un código de barras, no funciona. Y cada generación perdió un poco más de lo que el anterior sabía hacer con las manos. Esta fórmula de 40 no solo restaura madera, restaura una idea, que tú puedes cuidar lo tuyo sin pedirle permiso a una industria, que el conocimiento más valioso muchas veces es el más simple, que 3 ingredientes en un frasco pueden hacer lo que 70 años de innovación petroquímica no lograron mejor. Al principio de este video dije que hay un líquido que puedes fabricar en tu cocina con 3 ingredientes de ferretería. Ahora sabes cuáles son, sabes por qué funcionan, sabes quién los enterró y por qué, y lo más importante, sabes cómo usarlos. Si este archivo te aportó valor, suscríbete a Sabiduría Oculta y compártelo. No porque me beneficie a mí, sino porque cada vez que compartes, la industria pierde un consumidor cautivo. Cada persona que aprende esta fórmula es una persona que deja de pagar 500 pesos por algo que cuesta 40, y eso multiplicado por millones es lo que realmente les quita el sueño. Esto no es un canal, esto es resistencia con las manos. La próxima bóveda se abre pronto, y lo que hay adentro pesa todavía más que lo que acabas de escuchar.